Era el día de su cumpleaños, y don Ricardo, un viudo millonario, se sentía más solo que nunca. Sus propios hijos lo habían olvidado. Tarde en la noche, sentado solo en una plaza, jamás imaginó que el gesto de amor más grande vendría de una niña pobre que apenas tenía para comer. El reloj casi marcaba la medianoche. Don Ricardo, de 60 años y con 4 décadas de éxitos en los negocios, estaba en un banco del parque con la mirada perdida. Lo que empezó como un respiro después de una reunión de abogados se convirtió en un silencio pesado, una soledad abrumadora. Era su cumpleaños y ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un feliz cumpleaños de sus 3 hijos. Esa ausencia le dolía más que cualquier pérdida en sus negocios o la muerte de su esposa. Se ajustó la chaqueta sobre los hombros. El viento de la noche traía el olor a césped mojado. Cada farol encendido le recordaba cumpleaños pasados con familia, pastel y regalos. Ahora solo había oscuridad, un parque medio vacío y el sonido lejano de un auto. Pensó en sus hijos. Isabel, de 35, siempre enfocada en su trabajo. Miguel, de 32, con apenas tiempo para sus propios hijos. Y Carmen, de 29, que se había alejado sin decir por qué. Se preguntó en qué momento dejaron de importarle algo tan simple como una fecha. Sintió un nudo en el estómago al pensar que quizá ya no le importaba, que para ellos solo era un nombre en un testamento. Sus manos temblaron un poco mientras miraba el banco frío, como su única compañía. Entonces escuchó pasos suaves sobre las hojas secas. Levantó la vista y vio a una niña pequeña, vestida con harapos, la cara sucia, señales de una vida dura. Tendría unos 10 años, el cabello enredado y ojos grandes, curiosos pero atentos. Se paró frente a él y le preguntó qué hacía ahí a esa hora. No había miedo ni desconfianza en su voz, solo una pregunta simple y directa. Don Ricardo tardó un segundo en responder. Luego, con una sonrisa triste, le dijo que era su cumpleaños. Ella lo miró sin entender al principio, con una mezcla de preocupación y ternura. No se movió. Don Ricardo le explicó que había esperado una llamada, un mensaje, pero nada llegó. La niña ladeó la cabeza, como si intentara entender por qué alguien olvidaría un cumpleaños. Después de un instante, sacó de su bolsillo unas monedas sucias y torcidas que había juntado recogiendo latas durante la semana. Era todo lo que tenía. Con decisión, se fue sin palabras. Volvió a los pocos pasos con un pedazo de pastel envuelto en un papel apenas limpio. Lo puso en sus manos con una seriedad que sorprendió a don Ricardo. Él sintió el pastel frío, lo acercó a su cara para olerlo y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era un pastel memorable, ni bien hecho, quizá estaba seco, pero ese gesto fue tan sincero y puro que le calentó el corazón helado. La niña sonrió dulcemente y le dijo, «Feliz cumpleaños», con una voz suave y perfecta. No dijo más, solo lo miró a los ojos esperando su reacción. Don Ricardo no pudo contener un nudo en la garganta. Tomó el pastel con ambas manos y le agradeció con voz temblorosa. En ese instante sintió que no estaba solo, que alguien a quien no conocía, alguien con menos de la mitad de su edad, había hecho por él lo que sus propios hijos no: recordarlo, mostrarle que aún importaba. La niña asintió y retrocedió un paso. El viento siguió soplando, las hojas crujieron y la noche siguió su curso. Pero el banco dejó de sentirse frío y algo cambió dentro de don Ricardo. Ese pedazo de pastel y ese gesto inesperado encendieron algo que creía abandonado. La niña se dio la vuelta sin decir adiós y se fue hacia las sombras, dejándolo con el pastel y una mezcla de esperanza y desconcierto. Se quedó unos minutos más con el pastel en las rodillas, dejando que ese momento derritiera la soledad. No sabía quién era esa niña ni cómo se llamaba, pero una idea clara se formaba en su mente. Mañana la buscaría
y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir que tal vez ese cumpleaños no pasaría desapercibido. Don Ricardo se quedó sentado en el banco mucho tiempo después de que la niña desapareció entre los árboles. El pedazo de pastel seguía en sus manos, y por un momento no supo si comérselo, guardarlo o dejarlo como prueba de lo que había pasado. Era un trozo pequeño, mal cortado, con un poco de crema, pero para él valía más que cualquier pastel entero que hubiera comido en su vida. Se le quedó viendo como si fuera un tesoro. Lo probó con los dedos, apenas un bocado, y algo dentro de él se removió. No era el sabor, que era sencillo y seco, sino lo que representaba. Nadie le había dado algo tan real en mucho tiempo. Por eso, sin pensarlo mucho, se levantó despacio y empezó a caminar en la dirección por donde se había ido la niña. No sabía a dónde iba ni si la encontraría, pero sentía que no podía dejarlo así. Caminó por calles con aceras rotas, pasó junto a edificios viejos, algunos con grafitis, otros cerrados con cortinas metálicas oxidadas. Era tarde, pero en esa parte de la ciudad aún había movimiento. Un señor con una bici vieja vendía tamales. Unos muchachos fumaban sentados en la acera. Una mujer barría la entrada de su local. Don Ricardo no encajaba ahí. Su ropa cara, su reloj fino, su forma de caminar lo hacían parecer un pez fuera del agua. Aún así, siguió. Preguntó a una señora si había visto a una niña pequeña, delgada, con un suéter gris y zapatos rotos. La señora no sabía nada, pero le dijo que en la esquina a veces dormían unos niños sin casa. Él agradeció y siguió caminando hasta que la vio. Estaba sentada junto a una pared, con las piernas cruzadas y la cabeza apoyada en una mochila vieja que usaba de almohada. Tenía los ojos cerrados, pero al sentir los pasos se incorporó rápido, como si temiera que la fueran a molestar. Cuando lo reconoció, su cara cambió. No sonrió, no dijo nada, solo lo miró con los ojos bien abiertos. Él se agachó frente a ella despacio, sin decir una palabra al principio. Luego le preguntó su nombre. La niña dudó, pero respondió: «Me dicen Luna». No tenía apellido, o al menos no uno que recordara bien. A veces le decían otros nombres, pero ella siempre respondía a Luna. Él le agradeció por el pastel, le dijo que nadie había hecho algo así por él en años. Ella bajó la mirada incómoda, como si no supiera qué hacer con esas palabras. Entonces él, sin pensarlo mucho, sacó su cartera y le ofreció un billete. Luna lo miró como si le ofreciera una piedra. No lo tomó. Le dijo que el pastel no era para que le dieran dinero, que lo compró porque le pareció triste verlo ahí solo. Eso lo dejó callado. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo sin esperar nada a cambio. Se le quebró la voz, pero no lloró. En cambio, se sentó junto a ella en el suelo y le preguntó si ya había comido. Ella movió la cabeza de lado, apenas un gesto. Él le ofreció llevarla a cenar a un lugar con comida caliente y sillas de verdad. Ella dudó. Preguntó si lo decía en serio. Él dijo que sí. Se levantaron y caminaron juntos hasta una fonda a unas cuadras. El lugar era pequeño, con una tele en la esquina, mesas de plástico y el olor de frijoles recién hechos. El dueño los miró raro al principio, pero no dijo nada. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Ricardo pidió lo mismo que ella, enchiladas rojas con queso. Comieron en silencio al principio. Luego, poco a poco, empezaron a hablar. Luna le contó que vivía sola desde hacía un par de años, que a veces se juntaba con otros niños, pero no siempre. Le dijo que su mamá se había ido y su papá estaba en la cárcel, que recogía latas y cartón para juntar dinero y que dormía donde podía. Él la escuchó todo el tiempo sin interrumpirla. Después le contó un poco de su vida, no todos los detalles, pero lo suficiente para que ella supiera que había tenido una familia, una esposa que ya no estaba,
y 3 hijos que no lo habían llamado ese día. Luna no dijo nada, solo lo escuchó, y cuando terminaron de cenar, le preguntó si mañana estaría otra vez en el parque. Él le dijo que sí, a la misma hora. Ella asintió y se despidió con una pequeña sonrisa. Él le dio una bolsa con comida para llevar y le dijo que si necesitaba algo, no dudara en buscarlo. Luna se fue caminando con la bolsa en la mano y la cabeza alta, como si por primera vez en mucho tiempo alguien la hubiera hecho sentir importante. Don Ricardo la vio alejarse hasta que se perdió entre las luces bajas de la calle. Después salió de la fonda, miró el cielo oscuro y volvió a casa, pero algo en él ya no era igual. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de volver a salir al día siguiente. Al día siguiente, don Ricardo llegó al parque media hora antes, como si el reloj corriera más lento solo por las ganas de volver a verla. Se sentó en el mismo banco con un par de bolsas, una con un sándwich, una botella de agua y otra con un suéter pequeño que había comprado en una tienda cercana. Esperó en silencio, viendo a la gente pasar apurada o con la cabeza agachada. El sol ya se estaba ocultando cuando la vio venir de la esquina, caminando tranquila, como si supiera que alguien la esperaba. Luna llevaba la misma ropa del día anterior, el mismo cabello desordenado, pero algo en su forma de caminar se veía distinto, más segura, como si ese banco fuera ya un lugar suyo. Cuando llegó, él se puso de pie, le sonrió y le ofreció la bolsa con el sándwich. Ella lo tomó sin decir mucho, se sentó a su lado y empezó a comer en silencio. Pasaron los primeros minutos mirando hacia el lago artificial que brillaba con las luces de los faroles. Luego, él le pasó el suéter, y ella lo miró como algo inesperado. Lo tocó con cuidado, lo puso sobre sus piernas y luego lo abrazó sin decir gracias, pero con una mirada que lo decía todo. Empezaron a hablar despacio, sin prisas. Ricardo le preguntó si había dormido bien, y ella le contó que había pasado la noche en un rincón de una vecindad abandonada, donde no hacía tanto frío. Él quiso preguntarle más, pero se contuvo. Ella, en cambio, sí preguntó, ¿por qué estaba tan triste ayer? Y él respiró hondo. Le contó que su esposa había muerto hacía muchos años, que sus hijos vivían ocupados y que aunque tenía dinero, a veces se sentía solo. Luna lo escuchaba sin interrumpir, con los ojos puestos en él, como si cada palabra fuera importante. Le dijo que su mamá también se fue, pero que ella creía que un día volvería. Ricardo no quiso romperle esa ilusión, así que solo asintió. Luego le preguntó si le gustaba la escuela. Ella se encogió de hombros y dijo que no iba desde hace 2 años, pero que le gustaba leer cuando encontraba libros en la basura. Le gustaban los cuentos, los que tenían dibujos, aunque ya se sabía muchos de memoria. Ricardo prometió traerle uno al día siguiente. Ella sonrió con fuerza, de esas sonrisas que no se ven todos los días. Le contó también que le gustaban los perros, que una vez tuvo uno que recogió en la calle, pero se lo quitaron. Él compartió que su esposa amaba a los perros también, que en su casa aún tenía fotos de ellos en la pared. Se rieron cuando él le dijo que uno de los perros se llamaba Benito y que se comía los zapatos. Luna soltó una carcajada fuerte, tanto que unos chicos que pasaban se voltearon a verlos. Ricardo se rió también, de esa forma que hacía años no lo hacía. Después ella se puso seria y le preguntó si le dolía no ver a sus hijos. Él se quedó callado un rato. Luego le dijo que sí, que mucho, que uno cree que cuando los hijos crecen van a estar ahí siempre, pero a veces no es así. Ella bajó la mirada, entendiendo más de lo que parecía. La noche cayó poco a poco y la temperatura bajó, pero ellos no se movieron. Siguieron hablando de todo y de nada.
Ricardo le contó que le gustaba cocinar, aunque no lo hacía desde hacía años, y ella dijo que nunca había comido algo hecho en una cocina de verdad, que todo lo suyo era de la calle o de un bote. Prometieron que un día él le cocinaría algo. Luna no quiso pedirlo, pero Seletal notó la ilusión en la cara. Ya era tarde cuando Ricardo se levantó y le preguntó si quería que la llevara a algún lado. Ella dijo que no, que estaba bien, que ya sabía dónde dormir esa noche. Él le pidió que tuviera cuidado, le dio otra bolsa con galletas y ella se la guardó con cuidado. Antes de irse, ella le preguntó si mañana también estaría ahí. Él sonrió y dijo que sí, claro que sí. Se despidieron con una pequeña sonrisa. Luna se alejó caminando tranquila con el suéter colgado del brazo. Ricardo se quedó viendo cómo desaparecía entre los árboles y por un segundo sintió que el parque ya no era un lugar tan triste. Por primera vez en mucho tiempo sentía que sus palabras no se perdían en el aire, que alguien de verdad lo escuchaba. Y aunque no lo dijo en voz alta, sabía que volvería a ese mismo lugar una y otra vez mientras ella estuviera ahí. Pasaron 3 días en los que don Ricardo y Luna se encontraron sin falta en el mismo banco del parque, siempre a la misma hora. A veces hablaban mucho, otras veces solo compartían el silencio, comiendo algo sencillo o viendo a la gente pasar. Él le llevó una chamarra, unos zapatos nuevos, una mochila con útiles y un libro con dibujos y letras grandes que encontró en una librería del centro. Luna se reía como si esos momentos fueran lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. Ricardo, por su parte, empezaba a notar que todo lo que le dolía hacía apenas unos días ya no pesaba tanto. Empezó a sentirse útil otra vez, como si su vida tuviera un propósito nuevo que no tenía nada que ver con dinero o negocios. La cuarta tarde juntos, justo cuando el sol ya se escondía y el aire estaba más fresco, ella llegó con un raspón en la rodilla. Él se alarmó, pero ella le dijo que no era nada, que se cayó corriendo de una barda mientras jugaba con otro niño. Ricardo la revisó con cuidado, le limpió la herida con una botella de agua que traía y un pañuelo limpio. Luna no se quejó, solo apretó los dientes. Luego se quedaron sentados en el banco mirando hacia un grupo de niños que jugaban con una pelota vieja. Fue entonces cuando él, sin querer sonar dramático, le dijo que le gustaría ayudarla más, que no quería que siguiera durmiendo en la calle. Ella lo miró de lado con los ojos un poco achicados, como si no terminara de creerle. Le preguntó si decía eso porque se sentía solo o porque realmente quería hacerlo. Él se quedó callado un segundo, sorprendido por lo directa que era, pero luego respondió que sí, que era por ambas cosas, que sí se sentía solo, pero que también sentía que desde que ella apareció su vida tenía otra energía. Luna bajó la mirada, le preguntó si sabía lo que estaba diciendo, que ella no era su nieta ni su hija, ni su problema, que estaba acostumbrada a que la gente ofreciera cosas y luego desapareciera. Ricardo se sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Le explicó que no era como los demás, que no le estaba ofreciendo algo por lástima ni por obligación, sino porque quería hacerlo, quería saber más de ella, quería verla crecer, quería acompañarla en lo que fuera posible. Luna no dijo nada por un buen rato, solo lo escuchó y se quedó viendo el suelo. Después, con voz bajita pero firme, le preguntó si estaría ahí mañana, aunque lloviera. Él dijo que sí. Ella levantó la vista, lo miró de frente y le pidió que si de verdad iba a seguir viéndola, si de verdad pensaba ayudarla, entonces que no se desapareciera como los demás. Ricardo le juró que no lo haría, que si ella lo dejaba, él estaría ahí todos los días. Entonces ella le hizo una promesa, le dijo que si él no fallaba, ella tampoco,
que cada tarde estaría ahí, aunque no trajera nada, aunque no comieran, aunque no hablaran, que mientras él la buscara, ella lo esperaría. Fue una promesa sencilla, sin palabras complicadas ni abrazos emotivos, solo una mirada seria, honesta, entre un hombre que ya no creía en segundas oportunidades y una niña que nunca había tenido una. Cuando se hizo más de noche, Luna se levantó, tomó su mochila y se despidió con un simple hasta mañana. Ricardo la vio irse otra vez como los días anteriores, pero esta vez sintió algo distinto. No era solo esperanza ni cariño, era un compromiso real, algo que lo empujaba a no fallarle. Caminó de regreso a su coche con la promesa en la cabeza y una fuerza en el pecho que no había sentido desde hacía años. Esa noche, cuando don Ricardo llegó a su casa, el silencio fue más fuerte que nunca. La entrada tenía luces perfectamente alineadas, los árboles podados al milímetro y el jardín parecía de revista, pero a él todo eso ya le parecía irrelevante. Bajó del coche, saludó con un gesto al guardia de seguridad que apenas levantó la cabeza y entró a la casa. Encendió las luces del recibidor y el brillo del mármol pulido lo hizo entornar los ojos. La casa era grande, elegante, con muebles caros, cuadros firmados y ventanales enormes, pero todo se sentía frío, vacío, como si el lujo no sirviera para llenar lo que en realidad él faltaba. Caminó por la sala, se quitó el saco, se aflojó la corbata y fue directo a la cocina. Abrió el refrigerador lleno de comida en recipientes perfectos, etiquetados y con fechas, pero no le provocaba nada. Al final, tomó un vaso con agua y se sentó en la barra pensando en Luna, en cómo lo había mirado, en cómo le había hecho prometer cosas que no cualquiera se atrevía a decirle. Era raro. Ella no lo trataba como millonario. No le tenía miedo ni lo miraba con interés por lo que tenía. Lo veía como un señor común, como alguien que simplemente estaba ahí. Subió a su habitación, cruzó el pasillo largo, ese que siempre se le hacía eterno. En las paredes colgaban fotos enmarcadas, él con su esposa, con los hijos pequeños, en vacaciones, en cenas formales. En una se veía a Isabel en su graduación, a Miguel cargando a su primer hijo, a Carmen montada en un caballo. Todo se veía feliz, pero ahora esas fotos parecían pertenecer a otra vida. Entró a su recámara, encendió la lámpara de noche y se sentó en la cama. Ahí, el cuarto era enorme, silencioso, con sábanas limpias y aroma a lavanda, pero sin vida. Miró su celular. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Revisó el chat familiar donde había escrito algo hacía días y nadie había respondido. Sintió una punzada, pero la ignoró. Abrió una caja donde tenía guardadas algunas cosas de su esposa. Un perfume seco, una libreta de notas con letra apretada y una carta que ella le escribió cuando cumplieron 20 años de casados. No la leyó. Solo la sostuvo entre las manos. Pensó en ella, en cómo habría reaccionado si estuviera viva y viera lo que estaba pasando. Seguro le habría dicho que estaba haciendo lo correcto, que ayudar a esa niña no era una locura, que eso era lo que daba sentido a la vida. Dejó la carta sobre la cama, se cambió de ropa y bajó otra vez. Caminó hasta su oficina, una habitación con libreros, escritorio de madera pesada y un ventanal que daba al jardín. Encendió la computadora y empezó a buscar información sobre adopciones, sobre casas hogar, sobre los derechos de los menores en situación de calle. No tenía idea por dónde empezar, pero quería aprender. Quería saber cómo podía hacer algo bien hecho por ella. Se quedó leyendo hasta tarde. Al otro día, por la mañana, se topó con Valentina, su asistente personal, que había llegado temprano como siempre. Ella era una mujer de unos 45 años, seria, ordenada, de esas que siempre tienen todo bajo control. Lo vio bajar las escaleras y le preguntó si necesitaba que le agendara una reunión o algo especial. Él le dijo que no,
que ese día no iría a la oficina. Valentina lo miró con duda, pero no dijo nada. En cambio, le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que sí, que solo estaba haciendo unos cambios. Ella lo observó un momento más, notando algo distinto en su expresión. Luego se alejó hacia la oficina. Ricardo tomó el coche y salió sin decir mucho. Mientras manejaba, sintió que las calles por donde pasaba tenían otro color. Todo parecía más real, más crudo, más conectado a lo que de verdad importaba. Y aunque regresaba cada noche a esa casa enorme con todo lo que uno pudiera comprar, ahora sabía que el lugar donde quería estar era ese banco del parque con una niña que no tenía nada y sin embargo le estaba enseñando todo. Don Ricardo se quedó despierto más de la mitad de la noche, acostado en su cama, sin poder dejar de pensar. Tenía la vista fija en el techo, pero en realidad su cabeza estaba muy lejos de ahí. Pensaba en sus hijos, en cómo eran cuando eran niños, en esas épocas en que lo esperaban saltando en la puerta con dibujos en la mano, listos para enseñarle lo que habían hecho en la escuela. Recordaba a Isabel preguntando si podían hornear galletas juntos, a Miguel subiendo a su espalda para jugar a ser un caballero y a Carmen, que lloraba cada vez que él tenía que irse de viaje. Todo eso se sentía como si hubiera pasado en otra vida. En ese entonces trabajaba mucho, demasiado. Tenía metas, prisa, ganas de levantar la empresa, de asegurar el futuro de todos. Siempre decía que algún día iba a tener más tiempo para ellos, para estar en casa, para llevarlos a la escuela, para ir a las juntas de padres. Pero ese día nunca llegó. Cuando quiso darse cuenta, Isabel ya se había vuelto una mujer dura, seria, siempre con el teléfono en la oreja y hablando de cosas que no entendía. Miguel se volvió un papá que repetía sus mismos errores, metido hasta el cuello en su propia empresa, sin ver a sus propios hijos más que por las noches. Y Carmen, la más joven, fue la que más se alejó. Un día dejó de contestarle los mensajes, de pasar a saludar, y él nunca supo por qué. Les preguntó a sus otros hijos, pero ellos solo decían que así era Carmen. Nunca le explicaron nada más. Ricardo intentó acercarse muchas veces, invitaciones a comer, mensajes en fechas importantes, regalos en Navidad, pero las respuestas eran cada vez más frías, más cortas. Con el tiempo dejó de insistir tanto. Empezó a aceptar que algo se había roto y que tal vez no se podía arreglar, aunque por dentro eso lo mataba. Recordaba también a su esposa, Sofía. Ella siempre le decía que los hijos no se crían con dinero, que lo que más necesitaban era tiempo, cariño, atención. A veces discutían por eso. Él le prometía que todo era por el bien de la familia, que cuando la empresa estuviera más estable, todo cambiaría, pero nunca cambió. Sofía lo acompañó en todo, lo apoyó, lo cuidó hasta el último día. Cuando se enfermó, él quiso compensarlo todo. La llenó de flores, le trajo doctores, la acompañó en cada consulta, pero ya era tarde. Ella murió en casa, en la misma habitación donde ahora él dormía solo. Desde entonces las cosas se fueron apagando. Los hijos siguieron con sus vidas. La casa se volvió más silenciosa. Las cenas se hicieron escasas y los cumpleaños, como el de hace unos días, pasaron sin que nadie los recordara. Ricardo había aprendido a vivir con eso, o al menos eso creía, hasta que apareció Luna. Ella, sin saberlo, había abierto una puerta que él pensaba cerrada para siempre. Por eso ahora el pasado pesaba más, no solo por lo que había perdido, sino por todo lo que no hizo cuando todavía podía. Esa noche bajó otra vez a su oficina. Sacó un álbum viejo, de esos que hacía años no tocaba. Pasó página por página viendo las fotos de cuando sus hijos eran bebés, de los viajes, de las navidades, de los cumpleaños con piñatas en el jardín. Sonrió con tristeza al ver una donde Sofía sostenía a Carmen en brazos, los dos riendo a carcajadas. Cerró el álbum, se lo llevó al pecho
y se quedó un rato así con los ojos cerrados. El silencio de la casa era tan profundo que se podía escuchar el leve zumbido del refrigerador desde la cocina. Se prometió algo. No iba a cometer los mismos errores con Luna. Si ella lo dejaba estar cerca, si confiaba en él, haría las cosas diferente. Ya no tenía tiempo para dejarlo pasar. A la mañana siguiente, al salir de casa, le pidió a Valentina que le consiguiera el contacto de algún abogado que supiera sobre tutelas, adopciones o lo que hiciera falta para ayudar a una menor en situación de calle. Valentina lo miró con cara de sorpresa, pero no dijo nada. Solo asintió y se fue. Ricardo respiró hondo. Sabía que estaba entrando en un terreno nuevo, incierto, pero esta vez no iba a dejar que el pasado se repitiera. El reloj marcaba las 5:30 cuando don Ricardo llegó al parque ese día. Caminó directo al banco con paso firme, pero con esa ansiedad que uno siente cuando no sabe si algo bueno de verdad va a repetirse. Llevaba una bolsa con cosas que había preparado con cuidado desde la mañana, una lonchera pequeña con comida casera, una botella de agua de sabor, unas calcetas nuevas y un cepillo para el cabello. Se sentó y se quedó viendo hacia el lago, nervioso, como si esperara una respuesta a algo que no había dicho. Pasaron 20 minutos y ella no aparecía. Luego media hora. Empezó a mirar su celular cada 5 minutos. Las dudas lo atacaban. ¿Y si no venía? ¿Y si se asustó? ¿Y si alguien más se la llevó? Estaba por levantarse a buscarla cuando la vio. Venía caminando rápido desde el otro extremo del parque con la mochila colgada de un hombro y el suéter que él le dio doblado sobre el brazo. Tenía la cara un poco sucia y el cabello más enredado que otros días, pero al verlo, le sonrió. No fue una sonrisa exagerada ni forzada, fue pequeña, honesta, como un saludo sin palabras. Ricardo sintió un alivio tan grande que por poco se le escapa un suspiro. Cuando llegó, se sentó a su lado sin decir mucho y miró la bolsa que él llevaba. Él se la ofreció sin hablar. Ella la revisó, sacó la lonchera y dijo, ¿tú hiciste esto? Él respondió que sí. Luna se le quedó viendo como si no supiera si creerle. Luego sonrió otra vez, más grande, y abrió la tapa. Olía a comida de casa, arroz con pollo, frijolitos y tortillas envueltas en papel aluminio. Comió con ganas, sin prisa, mientras Ricardo la veía sin decir nada. Era como si con solo observarla pudiera sentir que estaba haciendo algo bien. Cuando terminó, le pasó la botella de agua y sacó el cepillo. Luna lo tomó con cuidado. Lo vio como si fuera algo valioso. Él le preguntó si podía ayudarle con el cabello. Ella dudó, pero luego se dio la vuelta y se quedó quieta. Ricardo se puso nervioso. Nunca había hecho eso, ni con sus hijas cuando eran pequeñas, pero con paciencia empezó a pasarle el cepillo despacio, tratando de no lastimarla. El cabello estaba lleno de nudos y polvo, pero ella no se quejaba, solo respiraba hondo, como si sintiera que alguien la cuidaba por primera vez en mucho tiempo. Después de unos minutos, se acomodó mejor y él terminó con una pequeña liga que traía en la bolsa. Le hizo una coleta baja y le dijo que ya estaba. Ella se volteó, tocó el peinado con la mano y se rió bajito. Le dijo que se sentía rara, como si fuera otra niña. Ricardo solo la miró y asintió. Pasaron un buen rato hablando. Ella le contó que había dormido en un callejón porque los demás lugares estaban llenos. Le dijo que una señora le había ofrecido dejarla dormir en su azotea, pero que al final resultó un lugar peligroso, con gente borracha y ruidos raros. Ricardo se enojó por dentro, pero no lo dejó ver. Le preguntó si alguna vez había ido a una casa hogar. Ella dijo que sí, una vez, pero que se escapó porque ahí la trataban mal. No le daban comida suficiente y la hacían limpiar todo el día. Él le preguntó si quería ir a un lugar diferente, uno donde sí se sintiera segura. Luna se encogió de hombros. Le dijo que ya no confiaba en esos lugares, pero que si él conocía uno bueno, tal vez lo pensaría.
Ricardo sintió que tenía una oportunidad, pero no quería presionarla, así que solo le dijo que iba a averiguar, que ella no tenía que decidir nada todavía, pero que él quería ayudarla. Cuando empezó a oscurecer, le propuso llevarla a cenar a un lugar mejor que la fonda del otro día. Ella aceptó. Subieron al coche juntos. Ella iba sentada muy recta, mirando todo como si fuera su primera vez en un auto. Ricardo eligió un restaurante sencillo, pero bonito, con luces cálidas y música bajita. Al principio, la mesera los miró raro, pero él le explicó que Luna era una amiga especial. No hubo más preguntas. Ella pidió una hamburguesa con papas y agua de horchata. Ricardo comió lo mismo. Platicaron un poco más. Rieron con una historia que él le contó de cuando era joven y se cayó en un río por querer impresionar a una chica. Luna soltó una carcajada tan fuerte que la señora de la mesa de al lado la volteó a ver. Ella bajó la cabeza apenada, pero Ricardo le dijo que no pasaba nada, que su risa era lo mejor que había escuchado en días. Al terminar, le preguntó si quería que la llevara a casa, pero ella dijo que no, que ya sabía cómo moverse, que no se preocupara. Él le dio una bolsa con comida para más tarde, un paquete de toallitas húmedas y una linterna pequeña que compró por si tenía que andar por calles oscuras. Ella lo miró como si fuera demasiado. Le preguntó por qué hacía todo eso. Ricardo no supo bien qué decir. Le dijo la verdad, que no quería que se sintiera sola, que él sabía lo que era eso y que quería estar ahí para ella si lo necesitaba. Ella no respondió, solo lo abrazó rápido sin decir nada. Luego se bajó del coche y se perdió entre las sombras de la calle. Ricardo se quedó mirando un rato con el motor encendido, con una mezcla de alegría y preocupación que no sabía cómo acomodar en el pecho. Valentina llevaba días notando los cambios en el comportamiento de don Ricardo. Desde que trabajaba con él, jamás lo había visto salir tan seguido sin avisar, ni faltar a reuniones importantes, ni cancelar juntas con inversionistas. No era el mismo hombre puntual, serio y enfocado que ella conocía desde hacía años. Aunque por fuera se mostraba tranquila, por dentro estaba inquieta, no por preocupación real, sino porque empezaba a perder el control que siempre tuvo sobre la rutina del señor. A Valentina le gustaba que todo estuviera bajo su mando. Las cuentas, los horarios, los contactos, hasta los detalles personales. Ella se sentía parte esencial en la vida del jefe, y ahora que él empezaba a actuar por su cuenta, eso la descolocaba. Un lunes, lo vio salir por la puerta principal antes del mediodía, sin decir a dónde iba. Esperó a que se alejara y luego bajó rápido a la cochera. Preguntó al guardia si sabía a dónde había ido, pero el guardia se encogió de hombros. Valentina se mordió los labios y decidió seguirlo. Subió a su coche y manejó despacio por las calles cercanas hasta que lo vio estacionado cerca de un parque del centro. No lo podía creer. Lo observó desde lejos. Él caminaba con una bolsa en la mano. Se detuvo junto a un banco y ahí estaba ella, una niña flaca, mal vestida, con el cabello suelto y la cara sucia. Se sentaron juntos. Empezaron a platicar como si se conocieran desde hacía años. Valentina se quedó paralizada. Algo no le gustaba. Se fue a su casa esa noche con un nudo en el estómago. No podía entender por qué alguien como don Ricardo, con todo lo que tenía, estaba pasando tiempo con una niña en situación de calle. Y no una vez, sino todos los días. Algo le olía mal. Empezó a pensar cosas. ¿Y si esa niña lo estaba manipulando? ¿Y si lo estaba usando para conseguir cosas? ¿Y si él se estaba volviendo loco? Valentina no sabía si era preocupación real o miedo a perder influencia sobre él. Pero al día siguiente llegó temprano a la oficina y le pidió hablar en privado. Ricardo la recibió con amabilidad como siempre y se sentaron en el estudio. Ella fue directa. Le preguntó si se sentía bien, si había algo que quisiera contarle. Él se rió un poco. Le dijo que sí,
que se sentía más vivo que en años. Valentina forzó una sonrisa. Le preguntó entonces si tenía algo que ver con la niña que había visto con él en el parque. Él no se sorprendió. Le dijo que sí, que se llamaba Luna y que estaba ayudando a una niña que vivía en la calle porque sentía que era lo correcto. Valentina le dijo que entendía, pero que debía tener cuidado, que la gente podía malinterpretar todo, que una figura como él no podía andar recogiendo niñas de la calle sin levantar sospechas. Ricardo frunció el ceño. No le gustó el tono. Le respondió que no estaba recogiendo a nadie, que estaba acompañando a alguien que lo había ayudado cuando nadie más lo hizo. Valentina insistió. Le dijo que había riesgos, que esa niña podía meterlo en problemas, que no sabía quién era, ni de dónde venía, ni qué podía esconder. Él contestó que estaba consciente de todo eso, pero que no iba a dejarla sola solo por miedo, que si ella no podía entender eso, entonces era su problema. Valentina salió molesta de esa conversación. Algo en ella hizo clic. Sabía que si esa niña seguía cerca, iba a perder el control que había tenido por años sobre Ricardo. Decidió entonces actuar de otra forma. No iba a enfrentarlo de frente. Empezó a revisar discretamente los estados de cuenta, las cámaras de seguridad, los registros de salida. También llamó a Isabel, la hija mayor, con la excusa de solo saludar. Le preguntó cómo estaba su papá, si sabía lo que estaba haciendo últimamente. Isabel respondió que no mucho, que apenas hablaban. Entonces Valentina le soltó con tono inocente que tal vez deberían estar más atentos, que últimamente lo había notado raro. Isabel no dijo nada al principio, pero luego prometió llamarlo. Valentina colgó satisfecha. No le gustaba perder terreno, y si tenía que poner a los hijos en contra para recuperar el control, lo iba a hacer. Esa misma tarde, cuando Ricardo salió otra vez rumbo al parque, Valentina lo miró desde la ventana. No dijo nada, solo se quedó ahí observando cómo el hombre que siempre fue tan predecible, ahora se estaba dejando guiar por algo que ella no podía controlar. El cariño real. Esa tarde el parque estaba más lleno de lo normal. Había niños jugando con pelotas, parejas caminando de la mano, señoras con sus perros. Don Ricardo se sentó en el banco de siempre con una bolsa en la mano, pero esta vez no traía comida ni libros, solo una pequeña caja con unas cosas que había preparado con calma por la mañana. No tardó en ver a Luna. Venía con paso rápido, como si tuviera prisa, pero con una sonrisa tímida que le salía apenas al verlo. Se sentó a su lado, estiró las piernas y le dijo que ese día había vendido un poco más de latas que otros días. Él sonrió. No era por la noticia, sino por verla bien, entera, segura. Le preguntó si tenía hambre y ella dijo que sí, pero no como otros días. No traía la cara cansada ni los hombros caídos. Ricardo aprovechó ese momento. Le preguntó sin rodeos si alguna vez había pensado en vivir en una casa. No por una noche ni por unos días. Una casa de verdad. Luna lo miró de lado sin entender. Le preguntó si hablaba de un albergue. Él le dijo que no, que hablaba de su casa, la suya. Luna se quedó congelada. Lo miró directo, como tratando de averiguar si estaba bromeando. Ricardo le explicó que no era una invitación por lástima ni algo temporal, que quería que fuera a vivir con él, que tenía espacio, comida, una cama limpia y que nadie iba a molestarla. Le prometió que nadie la tocaría, que nadie la obligaría a nada, que solo quería que estuviera bien, segura. Luna guardó silencio, no dijo nada por varios segundos. Luego le preguntó si estaba seguro de eso. Ricardo asintió sin dudar. Ella bajó la mirada, empezó a rascarse una uña y le dijo que eso no era normal, que los adultos no hacían eso, que muchos decían que querían ayudar, pero luego se cansaban, o peor. Él le dijo que entendía su miedo, que no la forzaría a nada, pero que si ella decía que sí,
tenía la puerta abierta. Luna se levantó, caminó unos pasos, se giró y volvió a sentarse. Le preguntó cómo era su casa. Ricardo se la describió. Una casa grande con muchas habitaciones, una cocina enorme, un jardín y una recámara para ella si lo decidía. Le dijo que había libros, juegos, una tele con muchos canales y una regadera con agua caliente. Luna tragó saliva. No sabía si reír o llorar. Le preguntó si vivía solo. Él dijo que sí, que sus hijos ya no vivían con él. Le preguntó si sus hijos sabían lo que estaba haciendo. Ricardo dudó un segundo, pero dijo que no. Todavía no. Ella lo miró con más atención. Le dijo que eso no era un detalle menor, que si alguien la veía en su casa podían pensar cosas, que podían acusarlo. Ricardo lo sabía. Por eso le explicó que estaba buscando asesoría legal, que no estaba actuando a lo loco, que quería hacerlo bien, que quería que ella tuviera derechos, que no fuera solo una visita. Luna suspiró. Dijo que nunca había dormido en una casa de verdad, que tenía miedo, que no sabía si iba a saber comportarse, si iba a romper algo, si se iba a sentir como una extraña. Él le tomó la mano con cuidado, sin apretarla, y le dijo que solo tenía que ser ella, que no tenía que cambiar ni fingir nada, que si un día no se sentía bien podía decirlo, que él no la iba a regañar ni correr, que si le costaba trabajo confiar, estaba bien, que lo único que le pedía era que lo intentara. Luna no respondió, se quedó callada viendo hacia el piso. Luego le preguntó si podía ir solo por una noche para ver. Ricardo sonrió. Le dijo que claro que podía ir cuando ella quisiera y quedarse el tiempo que deseara. Esa noche, por primera vez, subieron juntos al coche rumbo a la casa de Ricardo. Luna no hablaba mucho. Iba mirando todo por la ventana. Al llegar, el portón eléctrico se abrió despacio. Ella apretó los ojos sorprendida. La casa era enorme, con luces en el jardín, árboles bien cuidados y una fuente al centro. Cuando entraron, ella se quedó parada en la entrada. No quería ensuciar el piso. Ricardo le dijo que no se preocupara. Le mostró la sala, la cocina, el comedor. Todo parecía sacado de una película. Luna tocaba las cosas con la yema de los dedos como si fueran frágiles. Ricardo la llevó a una recámara que había preparado para ella. Cama limpia, cobijas nuevas, una lámpara con forma de estrella y una silla con cojines. Ella se quedó en la puerta sin moverse. Le preguntó si podía entrar con zapatos. Él se rió y le dijo que hiciera lo que quisiera. Luna se sentó en la cama y hundió las manos en las sábanas. Luego le preguntó si podía bañarse. Ricardo le mostró el baño. Dejó una toalla, champú, jabón y salió para dejarla sola. Mientras ella se bañaba, él se quedó sentado en la sala, nervioso. No sabía si al salir ella diría que quería irse. No sabía si se quedaría a dormir. Cuando ella bajó con la ropa limpia que él le había comprado, se veía distinta. No era la ropa, era la cara. Se veía más tranquila, más niña. Se sentó a cenar con él en la cocina. Comieron cereal con leche y pan tostado. Nada complicado, pero para ella era una cena de lujo. Al terminar, Ricardo le preguntó si quería ver la tele. Ella asintió. Vieron una película vieja de esas que él siempre repetía, y cuando se hizo tarde, ella se levantó, lo miró y le preguntó si podía dormir ahí esa noche. Él le dijo que sí, por supuesto. Subió a su cuarto, cerró la puerta y no bajó más. Ricardo se quedó en la sala en silencio con una mezcla de nervios y alivio. Esa noche, por primera vez en años, en esa casa se escuchó algo diferente. Pasos pequeños, una puerta que se cerraba con cuidado y el leve crujido de una cama siendo ocupada. El primer paso estaba dado. La luz del sol entró despacio por la ventana del cuarto de Luna. Ella abrió los ojos con lentitud, desorientada por un momento. Se quedó acostada unos minutos, mirando el techo blanco, escuchando los sonidos de una casa que no era la suya, el tic-tac de un reloj lejano,
el zumbido bajito del refrigerador, pasos suaves en el pasillo. Al principio pensó que todo había sido un sueño, pero luego sintió el peso de la cobija sobre el cuerpo, suave y calientita, y supo que no estaba soñando. Se levantó despacio, caminó descalza hasta la puerta, la abrió con cuidado y salió al pasillo. La casa olía a pan tostado y café. Bajó las escaleras y encontró a don Ricardo en la cocina sirviendo jugo en 2 vasos. Al verla, sonrió y le dijo, «Buenos días». Ella respondió con voz bajita pero firme. Se sentó en una de las sillas altas frente a la barra y él le puso un plato con hot cakes, fruta picada y un poquito de miel. Luna miró el plato como si fuera oro. Empezó a comer sin prisa, disfrutando cada bocado. Ricardo no dejaba de observarla, con una mezcla de ternura y orgullo. Le preguntó si había dormido bien. Ella dijo que sí, como nunca. Luego se quedaron en silencio unos minutos. Él no quería apresurarla a nada. Solo le dijo que ese día podía hacer lo que quisiera, que podía ver la tele, leer, dibujar, salir al jardín. Luna se quedó pensando. Luego le pidió una hoja y unos colores. Ricardo buscó en un cajón y le pasó todo lo que encontró. Ella se tiró en el suelo de la sala y empezó a dibujar. Dibujó una casa con jardín, una niña con coleta, un perro. Cuando terminó, le mostró el dibujo. Ricardo lo colgó en el refrigerador con un imán en forma de manzana. Le dijo que estaba hermoso. Ella se sonrojó un poco, pero no dijo nada. Más tarde salieron al jardín. Luna corrió por el pasto como si nunca hubiera tocado césped tan verde. Se subió a un columpio viejo que había colgado de un árbol hacía años cuando sus hijos eran pequeños. Ricardo la empujó con cuidado. Ella se reía con fuerza, con la cabeza hacia atrás y los pies apuntando al cielo. Por un rato, todo se sintió perfecto. En la tarde ella le preguntó si podía ayudarlo a cocinar. Entraron a la cocina, se lavaron las manos y él le enseñó a hacer tortitas de papa. Ella estaba feliz, amasaba la mezcla con las manos, se ensuciaba, pero no le importaba. Ricardo le decía cómo hacerlo y ella lo seguía como si fuera una experta. Cuando terminaron, comieron juntos frente a la tele. Ella le preguntó cosas de su vida, de cuando era niño, de qué quería ser de grande. Él le contó que de joven quería ser piloto, pero que su papá lo metió a trabajar desde muy chico. Ella dijo que quería ser maestra o veterinaria. Luego, sin que nadie se lo esperara, le preguntó si él la veía como una hija. Ricardo se quedó callado. Le respondió que no sabía si era eso exactamente, pero que la quería mucho, que la cuidaría como a una hija si ella se lo permitía. Ella bajó la mirada. Le dijo que no sabía si podía ser hija de alguien otra vez, que ya se había acostumbrado a estar sola. Ricardo le tomó la mano y le dijo que no, tenía que decidirlo ahora, que solo viviera ese día, que lo disfrutara. Por la noche, antes de dormir, Luna le pidió ver otra película. Eligieron una animada con animales que hablaban. Se sentaron en el sillón con una cobija grande y comieron palomitas. Luna se quedó dormida antes de que terminara la película. Ricardo la cargó despacio y la llevó a su cuarto. La arropó con cuidado, le acomodó el cabello y antes de salir, apagó la luz. Se quedó un segundo en la puerta, viendo cómo respiraba. Tranquila, cerró la puerta sin ruido y bajó con una sonrisa que no se le quitó en toda la noche. Sentía que por fin su casa tenía vida otra vez. Valentina llevaba días sintiendo que algo se le estaba yendo de las manos. Desde que supo que la niña se había quedado a dormir en la casa, no podía pensar en otra cosa. Le costaba concentrarse en el trabajo, contestar correos, revisar los pendientes. Todo le sonaba lejano comparado con esa idea que no podía soltar. Don Ricardo, su jefe de toda la vida, metiendo a una niña de la calle a vivir con él. Para Valentina eso no era normal, no era seguro, no era lógico.
Pero más allá de todo eso, no le gustaba lo que estaba pasando porque sentía que estaba perdiendo el control sobre su entorno. Ella llevaba años manejando cada detalle en esa casa. Sabía a qué hora se tomaba el café, qué marcas prefería, cuándo se sentía mal, aunque no lo dijera. Era quien le organizaba los viajes, las reuniones, los pagos, todo. Y ahora, de un momento a otro, ese lugar tranquilo y predecible se estaba llenando de risas, de ruido, de desorden. Peor aún, todo eso venía de una niña que no conocía, que no confiaba y que claramente había llegado para quedarse. Un martes por la mañana, cuando llegó a la casa y vio los zapatos de Luna tirados junto a la puerta, apretó la mandíbula. Luego entró a la cocina y se encontró con una escena que le revolvió el estómago. Don Ricardo y la niña desayunando juntos entre platos sin lavar, un sartén con huevo aún caliente y dibujos pegados con imanes en el refrigerador. Él la saludó con una sonrisa, como si todo fuera completamente normal. Luna también la miró, pero no dijo nada. Valentina apenas pudo decir «buenos días», subió a la oficina sin decir una palabra más y desde ahí empezó a mover hilos. Lo primero que hizo fue llamar a Isabel, la hija mayor de don Ricardo. Le habló con tono amable como siempre, pero soltó la bomba en los primeros 3 minutos, que su papá estaba actuando raro, que había una niña viviendo con él, una niña de la calle que no sabía bien qué estaba pasando, pero que tenía miedo de que alguien se aprovechara de la situación. Isabel se quedó en silencio. No lo podía creer. Valentina le insistió en que fuera a visitarlo, que hablara con él, que no dejara que las cosas se salieran de control. Isabel prometió hacerlo. Valentina colgó satisfecha, pero no se detuvo ahí. Llamó a una amiga suya que trabajaba en la delegación en el área de menores. Le preguntó qué pasaba si alguien acogía a una niña sin estar registrado como tutor, sin papeles, sin nada legal. La amiga le explicó que eso podía traer problemas, que incluso se podía ver como una situación irregular. Valentina agradeció, colgó y sonrió para sí. Tenía la información que necesitaba. Por la tarde bajó otra vez a la sala y encontró a Ricardo, leyendo un cuento con Luna. Ella estaba sentada junto a él, con una manta en las piernas, escuchando con atención. Valentina se aclaró la garganta. Él levantó la vista. Le dijo que necesitaban hablar. Ricardo se disculpó con Luna y fue con Valentina a la oficina. Una vez adentro, ella cerró la puerta y no se guardó nada. Le dijo que lo estaba haciendo mal, que esa niña no podía estar ahí sin supervisión, que era peligroso, que alguien podía denunciarlo. Ricardo la miró con calma. Le dijo que sabía lo que estaba haciendo, que no era un loco ni un irresponsable, que estaba buscando la forma legal de hacer las cosas, pero que mientras tanto no pensaba dejar sola a Luna. Valentina se desesperó, le preguntó si pensaba adoptarla. Él no respondió directo, solo dijo que estaba pensando en todo. Valentina no podía creerlo. Le dijo que lo estaban engañando, que esa niña podía tener familia, que podía estar fingiendo. Ricardo le pidió que se retirara si no iba a respetar lo que estaba haciendo. Valentina lo miró con una mezcla de enojo y tristeza. Nunca lo había visto así. No gritaba, pero se notaba firme. Ella salió de la oficina con el corazón latiéndole fuerte. Se encerró en su auto y respiró hondo. No pensaba rendirse. Si no podía convencerlo a él, convencería a sus hijos. Y si eso no funcionaba, buscaría otra forma. Pero no iba a dejar que esa niña cambiara todo lo que ella había construido durante años. La llamada de Isabel llegó una noche mientras Ricardo y Luna veían una película en la sala, cada uno con una taza de chocolate caliente. El celular vibró sobre la mesa y Ricardo, sin pensar mucho, lo contestó. Al otro lado, la voz de su hija sonó, cortante, directa, como si ya viniera molesta desde antes de marcar.
Le dijo que necesitaban hablar, que había cosas que no entendía y que no podía quedarse sin decir nada. Ricardo le preguntó si estaba bien. Ella no respondió eso. Solo dijo que iría a la casa el viernes por la tarde con Miguel y Carmen, que los tres tenían que hablar con él en persona. Ricardo se quedó en silencio un segundo. Luego dijo que estaba bien. Colgó y se quedó mirando el celular unos segundos más sin moverse. Luna lo notó, claro. Le preguntó si todo estaba bien. Él le dijo que sí, pero su cara decía otra cosa. Ella no insistió, solo se acomodó la cobija y siguieron viendo la película. Al día siguiente, la casa estuvo más callada. Ricardo andaba distraído, pensativo, y Luna lo dejaba en paz. No quería meter la pata. El viernes llegó y con él los tres hermanos. Isabel llegó primero, como siempre, puntual y seria. Entró como si fuera su casa, saludó apenas y se fue directo a la sala. Miguel llegó 15 minutos, después con el celular en la mano, como si no tuviera tiempo para eso. Carmen fue la última y se notaba nerviosa. Hacía mucho que no iba. Ricardo los recibió con calma, pero por dentro se le revolvía todo. No era una visita cualquiera, se notaba en el ambiente. Los hizo pasar, les ofreció algo de tomar, pero nadie quiso. Se sentaron en los sillones grandes, cada uno con el cuerpo tenso, como si estuvieran esperando malas noticias. Isabel fue la primera en hablar. Le preguntó directamente quién era la niña que estaba viviendo con él. Ricardo no se hizo el tonto, les dijo la verdad, que se llamaba Luna, que tenía 10 años y que estaba en la calle cuando la conoció, que le dio un pedazo de pastel el día de su cumpleaños y que desde entonces algo cambió en él, que empezó a visitarla, a conocerla y que ahora vivía ahí. Miguel preguntó si estaba loco. Carmen solo bajó la mirada. Isabel le dijo que eso no era normal, que podía meterse en problemas legales. Ricardo les explicó que no era una decisión tomada a la ligera, que estaba viendo la forma de hacerlo todo bien, legal, con ayuda de abogados, que no era una niña cualquiera, que era alguien que le devolvió algo que había perdido hacía mucho. Miguel levantó la voz. Le dijo que tenía nietos, que por qué no se acercaba a ellos en vez de recoger niñas desconocidas. Ricardo le respondió que no era lo mismo, que con sus nietos apenas si lo veían, que ni siquiera sabían cómo era él en realidad. Isabel dijo que no podían dejar que siguiera así, que la gente podía hablar, que si algo pasaba iba a quedar mal toda la familia. Ricardo se levantó, les dijo que no les pedía permiso, que solo quería que entendieran que Luna no era una carga ni un problema, que era una niña que había sufrido más que muchos adultos y que solo necesitaba un lugar seguro. Carmen por fin habló. Les dijo a sus hermanos que quizá no era tan grave, que si él estaba feliz, tal vez debían confiar. Isabel la miró como si no la reconociera. Miguel solo negó, con la cabeza. Dijeron que hablarían con un abogado por su cuenta, que querían estar seguros de que todo era legal. Ricardo les dijo que hicieran lo que quisieran, pero que mientras tanto Luna se quedaría. En ese momento ella bajó las escaleras. Había escuchado todo. Se paró en la entrada de la sala con la cara seria. Isabel la miró de arriba a abajo. Miguel también. Carmen fue la única que le sonrió un poco. Luna no dijo nada, solo se quedó parada ahí, firme, sin llorar, sin esconderse. Ricardo se acercó, le puso la mano en el hombro y la presentó. Ella es Luna y está en mi casa porque aquí quiero que esté. Nadie respondió. La tensión llenaba la sala como humo espeso. Después de unos segundos eternos, Isabel se levantó. Dijo que ya tenían claro todo, que hablarían con sus abogados y que luego verían qué hacer. Salió sin despedirse. Miguel la siguió murmurando algo. Carmen fue la última. Se acercó a Ricardo, lo abrazó y le dijo en voz baja que esperaba que todo saliera bien. También abrazó a Luna, rápido pero sincero. Luego se fue. Cuando la puerta se cerró,
El silencio volvió. Ricardo respiró hondo, se pasó la mano por la cara y se sentó. Luna fue hacia él, se sentó a su lado y le preguntó si todo eso era culpa suya. Ricardo le dijo que no, que al contrario, que por primera vez en mucho tiempo tenía algo por lo cual pelear. Después de la reunión con sus hijos, Ricardo intentó mantener la calma, pero por dentro no dejaba de pensar en todo lo que podía salir mal. Sabía que Isabel no se iba a quedar de brazos cruzados. Sabía que Miguel no confiaba en nadie más que en sus números y su cuenta de banco. Solo Carmen le había mostrado un poco de comprensión, pero aún así no era suficiente para bajar la guardia. Al día siguiente se despertó temprano, bajó a la cocina y encontró a Valentina sentada en la barra con una carpeta en las manos. No era raro verla trabajar desde ahí, pero esa mañana algo se sentía distinto. Su mirada era más fría, su tono más seco. Le dijo que necesitaban hablar. Ricardo, ya acostumbrado a sus cambios de ánimo, le pidió que esperara un momento mientras preparaba café, pero ella no esperó. Le soltó que había hecho algunas investigaciones por su cuenta, que había llamado a la delegación para preguntar por Luna, que había visitado un centro de menores y que nadie tenía registro de una niña con ese nombre y esas características. Ricardo se le quedó viendo sin decir nada. Valentina siguió. Le dijo que eso podía significar dos cosas. O la niña estaba mintiendo o estaba escondiendo algo. Ricardo le preguntó con qué derecho había hecho eso. Ella le respondió que con el derecho de alguien que lo conoce desde hace años y que no quiere verlo envuelto en problemas, que lo hacía por su bien. Pero Ricardo no le creyó ni una palabra. Sabía que Valentina nunca se había metido tanto sin esperar algo a cambio. Lo que no se imaginaba era lo que venía. Esa misma tarde, cuando Ricardo salió a hacer unas compras, Valentina aprovechó que Luna estaba sola viendo televisión en la sala y se le acercó con una sonrisa fingida. Se sentó junto a ella y empezó a hablar como si nada. Le dijo que sabía que todo eso debía parecerle un sueño, que una casa así, comida caliente, ropa limpia, era algo que no se encontraba en cualquier parte. Luna no respondió. Valentina siguió. Le dijo que ojalá pudiera quedarse, pero que eso no dependía de ella, que había reglas, leyes, cosas que ni Ricardo podía evitar, que pronto vendría gente a hacer preguntas. Luna la miró con el ceño fruncido. Valentina le dijo que era mejor que fuera, pensando en volver a donde vino, que no se hiciera ilusiones, que si se quedaba mucho más tiempo podía causarle un problema grande a Ricardo. Luna sintió un nudo en la garganta. No entendía si estaba amenazándola o solo intentando asustarla. Cuando Ricardo volvió, la niña estaba callada, seria, con los ojos rojos. No quiso contarle nada de inmediato, pero esa noche, mientras cenaban, le preguntó si era cierto que podía meterse en problemas por tenerla ahí. Ricardo se quedó helado. Le preguntó quién le había dicho eso. Luna dudó, pero terminó diciéndolo. Valentina. Al escuchar su nombre, Ricardo apretó el tenedor. Terminó de comer en silencio, llevó los platos a la cocina y subió directamente a la oficina. Valentina estaba ahí como siempre revisando papeles. Él no le gritó. Le preguntó directamente si había hablado con Luna. Ella dijo que sí, que solo le explicó la realidad. Ricardo le preguntó si la amenazó. Valentina se puso a la defensiva. Dijo que solo fue honesta, que alguien tenía que abrirle los ojos. Ricardo le pidió que no se acercara más a la niña, que si volvía a hablar con ella sin su permiso, se acababa todo. Valentina quiso defenderse, pero él fue claro. No quería su opinión ni su ayuda. Desde ese momento, las cosas cambiaron. Valentina empezó a comportarse diferente. Ya no bajaba a desayunar, evitaba a Luna, pero también empezó a mover cosas por debajo del agua. Llamó a un contacto que tenía en un bufete de abogados. Les pidió una consulta hipotética. Luego contactó a un periodista que conocía desde hacía años
y le preguntó qué pasaría si un empresario importante estuviera ocultando a una menor en su casa sin los documentos legales. El periodista, siempre hambriento de historias fuertes, se mostró interesado. Valentina no dijo nombres, pero sembró la semilla. Ricardo no sabía nada de eso, pero Luna sí sentía algo raro. Desde ese día ya no se sentía tan segura en la casa. Valentina la miraba de reojo cuando pasaba, cerraba puertas, murmuraba por teléfono. Una noche, la niña bajó por agua y escuchó a Valentina hablar en voz baja en la cocina. Decía cosas como, ya no tarda en caer y el viejo está ciego. Luna subió corriendo y le contó todo a Ricardo. Al día siguiente, él le pidió a Valentina que se tomara una semana libre, que necesitaba el espacio. Ella aceptó, pero con una sonrisa que no le gustó nada. Se fue de la casa con su carpeta bajo el brazo, dejando atrás una nube de tensión que no desapareció tan fácil. Esa mañana Ricardo se levantó con la cabeza a 1000 por hora. Desde que Valentina se había ido, la casa estaba más tranquila, pero él sabía que no podía relajarse. Algo en su interior le decía que no era el final, que lo peor apenas venía. Valentina no era de las que aceptaban un no como respuesta, mucho menos cuando sentía que estaba perdiendo control. Aún así, Ricardo no quería vivir con miedo ni con dudas. Tenía que hacer algo. Se metió a bañar temprano, se vistió sin prisas, preparó el desayuno para él y Luna. Y mientras comían, le dijo con tono serio, pero tranquilo, que ese día iba a tomar una decisión importante. Luna lo miró con cara de susto, como si esperara una mala noticia. Ricardo le dijo que no se preocupara, que no era nada malo, pero que necesitaba salir y ver a alguien. La llevó con una amiga que tenía una cafetería, una señora mayor de mucha confianza que la trató con cariño desde el primer momento. Le pidió que cuidara de ella unas horas. Luna aceptó, aunque se le notaba la inquietud. Ricardo salió directo a la oficina de su abogado de confianza. Don Javier, un hombre mayor, serio, pero de esos que siempre van al grano, le contó todo desde el principio, sin ocultar nada. Cómo conoció a Luna, cómo había llegado a vivir con él, lo que sabía de su pasado y lo que no. Le habló también de Valentina, de sus amenazas, de las llamadas extrañas, de la tensión que había dejado en la casa. Don Javier lo escuchó, sin interrumpir. Cuando terminó, le preguntó si de verdad estaba dispuesto a todo por esa niña. Ricardo no dudó ni un segundo. Le dijo que sí, que no sabía si era amor de padre, si era algo más emocional, pero que no podía dejarla sola, que si no la ayudaba a él, nadie más lo haría. Don Javier le explicó que el camino legal no era fácil, que había que buscar si la niña tenía algún familiar, si había un acta de nacimiento, si existía un registro en el DIF o si alguien la estaba buscando. Le Symptoms advirtió que todo eso podía tardar y que durante ese proceso cualquier denuncia malintencionada podía complicarle la vida. Ricardo se quedó pensativo. Le preguntó si había forma de protegerla. Javier le dijo que sí, que podían avanzar con una solicitud de custodia temporal mientras se investigaba todo lo demás, que eso al menos dejaría claro que no estaba escondiendo nada. Ricardo aceptó, firmó papeles, dio todos sus datos y encargó al abogado que hiciera todo lo necesario lo más rápido posible. Después de eso, no volvió a casa de inmediato. Fue a una imprenta y mandó hacer algo especial. Luego pasó a una tienda de muebles para encargar una cama más grande, una repisa con cajones y una lámpara nueva. También compró una mochila escolar, lápices, colores, un par de cuadernos y una lonchera. Al final del día fue por Luna a la cafetería. Ella lo recibió con una sonrisa medio apagada. Le preguntó si todo estaba bien. Él le dijo que sí, que había tomado la decisión de cuidarla como se merecía, pero que ahora tenían que hacer las cosas con calma y por el camino correcto. Luna no entendía mucho, pero asintió.
En el coche de regreso a casa, le explicó que ya estaban en trámite legal para que ella pudiera vivir con él sin problemas, que si alguien preguntaba que no se asustara, que todo estaba bajo control. Esa noche, mientras cenaban, tocaron el timbre. Era un mensajero con una caja. Ricardo la abrió en la sala. Adentro estaba un cartel enmarcado con una frase que decía: «Aquí, no sobra nadie, aquí estás en casa». Luna se quedó callada, se le aguaron los ojos. Ricardo lo colgó en su cuarto. Al rato ella bajó en pijama, lo abrazó y le dijo: «Gracias, solo eso, gracias». Ricardo no dijo nada, solo le acarició la cabeza. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero ya no tenía dudas, iba a pelear por ella hasta donde fuera necesario. Pasaron 3 días desde que Valentina se alejó de la casa, pero su sombra seguía rondando. Ricardo dormía poco, se despertaba cada cierto rato a revisar cámaras, checar puertas, ver que todo estuviera en su lugar. No se lo decía a Luna, pero la tensión no se le quitaba. La niña, por su parte, intentaba no mostrar miedo, aunque se le notaba en los ojos cuando escuchaba un ruido fuerte o cuando el teléfono sonaba y nadie contestaba. Esa tarde, mientras Ricardo estaba revisando unos papeles en la oficina de la casa, recibió una llamada del banco. Le dijeron que habían detectado movimientos extraños en una de sus cuentas personales, cargos repetidos, montos retirados en efectivo, algunas transferencias a nombres desconocidos. Ricardo, sorprendido, pidió que le mandaran un informe completo. Al revisarlo, su corazón se aceleró. Los movimientos no eran de ahora. Habían empezado meses atrás. Lo peor era que esos movimientos venían desde la cuenta a la que solo una persona tenía acceso: Valentina. En ese momento, todo encajó. Su insistencia en manejar los pagos, sus visitas frecuentes al banco, las explicaciones que a veces no tenían sentido. Ricardo llamó de inmediato a Javier, su abogado, le contó lo que pasaba. Javier le dijo que no perdieran tiempo, que revisaran todo a fondo, incluso los contratos antiguos, los pagos de proveedores, todo. Ricardo pasó la noche revisando carpetas, documentos guardados, facturas digitales. Al día siguiente encontró algo más. Valentina había falsificado su firma en al menos 3 autorizaciones. Eso ya era grave. No era solo un robo, era fraude. Fue entonces que entendió por qué Valentina estaba tan empeñada en sacar a Luna de la casa, porque con ella ahí todo se estaba saliendo de control. La niña era testigo de cosas, preguntaba, se metía a la cocina, se paseaba por todos lados. Valentina ya no tenía privacidad, no podía moverse con la misma libertad, y además Ricardo había dejado de depender tanto de ella. Valentina lo sabía, y eso la tenía contra la pared. Esa misma tarde, Ricardo fue a casa de Javier con todos los papeles. Le pidió que iniciaran una denuncia informal. Javier accedió, pero también le advirtió que eso podría desatar algo más grande. Valentina no era cualquier persona. Tenía contactos, sabía cómo manipular las cosas. Ricardo le dijo que no le importaba, que no iba a permitir que alguien que traicionó su confianza siguiera paseándose como si nada. Esa noche, Ricardo le contó todo a Luna, no los detalles financieros, pero sí lo importante, que Valentina no era quien decía ser, que se había aprovechado de él durante años, que probablemente muchas cosas que antes no entendía ahora tenían sentido. Luna se quedó callada procesando. Luego le dijo que lo sentía, pero que no se sorprendía, que desde el primer día Valentina le pareció alguien con doble cara. Ricardo asintió. Le dijo que ahora más que nunca necesitaban estar unidos, que si Valentina decidía atacar, iban a estar preparados. No pasaron más de 2 días cuando llegó una notificación judicial. Valentina había presentado una demanda. Decía que Ricardo estaba mentalmente inestable, que estaba siendo manipulado por una menor desconocida
y que por eso había empezado a tomar decisiones erráticas, incluyendo el despido injustificado de personal de confianza. Pedía una revisión médica obligatoria y una suspensión temporal de sus facultades para administrar su patrimonio. Ricardo leyó el documento con rabia. Javier lo tranquilizó. Le dijo que eso no iba a prosperar si actuaban bien, que ya tenían pruebas del fraude, que Valentina solo estaba tratando de hacer ruido para desviar la atención, pero no podían confiarse. Había que responder con firmeza. Luna escuchó todo desde el pasillo. No quería intervenir, pero se le revolvía el estómago. Esa noche, mientras Ricardo dormía en el sofá agotado por el día, ella se sentó a su lado, lo cubrió con una manta y le acarició la frente. Por dentro sabía que algo grande se venía, pero también sentía que ya no era la misma niña asustada de antes. Ahora tenía a alguien que peleaba por ella, y eso, aunque fuera difícil, lo hacía todo diferente. Desde que se confirmaron los fraudes y Valentina presentó esa demanda absurda, Ricardo no perdió tiempo. Quería cerrar ese capítulo con la frente en alto. Sabía que quedarse callado sería darle más poder, así que pidió una cita urgente en su empresa. Llamó al equipo legal completo y también al contador general. Se reunieron en una sala de juntas donde había pasado miles de horas, pero esa vez el ambiente era otro. Cuando llegó, todos ya sabían lo que estaba pasando. Javier ya había filtrado los documentos, las pruebas, las firmas falsas, las transferencias. Ricardo pidió que entrara Valentina. La citaron bajo la excusa de una auditoría. Cuando entró, lo saludó con una sonrisa fingida, como si nada hubiera pasado. Él no respondió. Le pidió que tomara asiento. Entonces, Javier comenzó a leer los documentos uno por uno. Valentina intentó interrumpir, pero nadie la dejó. Cada firma, cada retiro, cada documento la hundía más. Luego vino el contador con un archivo digital en pantalla, mostrando los movimientos que llevaban meses detectándose, pero que hasta ahora nadie se había atrevido a revisar a fondo. Valentina empezó a sudar. Su sonrisa desapareció. Dijo que todo era un malentendido, que seguramente alguien había usado su acceso sin permiso. Ricardo no le creyó ni una palabra. Sacó una hoja, la puso sobre la mesa y se la empujó con el dedo. Era su carta de despido, efectiva de inmediato. Valentina se quedó paralizada. Miró a todos como si esperara que alguien la defendiera, pero nadie dijo nada. Ricardo le dijo que también la estaban denunciando ante las autoridades, que ya no era su empleada, ni su asistente, ni su conocida, que no quería volver a verla cerca. Valentina se levantó bruscamente. Recogió su bolso y antes de salir se acercó a Ricardo con la cara transformada. Ya no era la mujer educada ni la profesional que todos conocían. Su voz cambió. Le dijo que se estaba equivocando, que no sabía con quién se metía, que podía arruinarle la vida con una sola llamada. Ricardo no se movió, solo la miró con calma. Valentina lo amenazó con los medios, con los hijos, con sacar a la luz verdades que nadie quería escuchar. Le dijo que esa niña le había lavado el cerebro, que lo estaba usando, que se iba a arrepentir. Ricardo le respondió con una sola frase: «Lo único que lamento es no haber abierto los ojos antes». Valentina se fue, pero no sin antes girarse una última vez y soltar la frase que marcaría lo que venía. «Esto no se va a quedar así». Esa tarde, al volver a casa, Ricardo encontró a Luna leyendo en la sala. Cuando lo vio entrar, se levantó rápido. Le preguntó si todo había salido bien. Él le dijo que sí, que ya no tenían que preocuparse por Valentina. Pero Luna, con esa intuición que solo tienen los que han sobrevivido, no estaba tan tranquila. Le preguntó si creía que ella iba a quedarse callada. Ricardo se encogió de hombros. Le dijo que tal vez no, pero que ya no estaban solos, que ahora tenían la ley de su lado, pruebas, gente que los respaldaba. Luna no dijo nada,
Solo asintió. Esa noche, Ricardo recibió un mensaje anónimo al celular. Era una foto de él saliendo del parque con Luna caminando a su lado. Abajo un mensaje corto: no todos lo ven como algo bonito. Ricardo se quedó mirando la pantalla. No tenía miedo, pero sí rabia. Sabía que era Valentina, sabía que estaba jugando sucio. Llamó a Javier y le mandó la imagen. Le pidió que se movieran rápido con la denuncia. Javier le dijo que ya estaban en eso, que Valentina no tenía idea de lo que venía, que si pensaba que podía intimidarlos, estaba equivocada. Esa noche Ricardo abrazó a Luna antes de dormir. Le dijo que pasara lo que pasara, él no se iba a rendir y ella, con los ojos bien abiertos, le creyó. Después de todo el caos con Valentina, la casa volvió a tomar aire poco a poco. Ricardo se dedicó esos días solo a Luna. No quiso hablar más con abogados, ni revisar cuentas, ni responder llamadas de los hijos. Quería enfocarse en lo que realmente importaba: ella. Luna también lo notó. Ya no caminaba con los hombros tensos ni con la mirada baja. Empezó a agarrar confianza de verdad. Se despertaba antes que él, preparaba la mesa con cereal y platos, y cuando él bajaba le decía «buenos días», con una sonrisa que antes no existía. Se volvió parte de la casa como si siempre hubiera estado ahí. Ayudaba a regar las plantas, ponía música mientras limpiaban juntos. Decoró su cuarto con dibujos nuevos y hasta le pidió a Ricardo que le enseñara a usar la lavadora. Una tarde, él le dijo que saldrían a dar una vuelta fuera de la ciudad. Subieron al coche con una mochila pequeña y sin decirle a dónde iban. Manejó por más de 1 hora hasta llegar a un pueblo viejo donde, según Luna, había nacido. Ella no recordaba casi nada, solo el nombre del lugar. Ricardo quiso investigar si había algún registro, algún conocido, alguien que pudiera darles información sobre su pasado. Llegaron a una plaza con bancas de metal, un mercado con olor a pan y un par de tiendas viejas. Caminaron sin rumbo. Preguntaron en el registro civil, en la iglesia, en el hospital. Nadie recordaba una niña con ese nombre. Pero en una tienda de abarrotes, una señora mayor los escuchó hablar y se acercó. Les dijo que hacía años una mujer con una niña vivió ahí unos meses, que se quedaban en una casa prestada y que un día se fueron sin avisar, que la niña era flaquita, con los mismos ojos que Luna. Ricardo le mostró una foto. La señora asintió. «Sí, es ella», dijo sin dudar. Ricardo sintió que el corazón le latía más fuerte. Le preguntó si recordaba el nombre de la mamá. La señora pensó un poco y dijo algo que les cambió el ritmo del día. «Tenía el mismo apellido que usted». Ricardo se quedó helado. Preguntó de nuevo y la señora repitió el apellido. Dijo que era una mujer joven con el cabello rizado, que siempre decía que el papá de la niña no sabía que existía. Luna se quedó muda. Ricardo no supo qué pensar. Le pidió a la señora que describiera mejor a la mujer. Ella lo hizo. Cada detalle iba encajando. Ricardo le preguntó si tenía alguna foto. La señora dijo que no, pero que podía darles la dirección de la casa donde se quedaban. Fueron hasta allá. Estaba vacía, abandonada. Pero en una de las paredes, dentro de un cuarto polvoriento, había un dibujo pintado con crayones. Una niña con trenzas y un perro. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Luna lo tocó con la mano. «Fui yo», dijo sin titubear. Esa noche, ya de regreso en casa, ninguno de los dos hablaba. Ricardo se metió al estudio y sacó una caja con fotos viejas. Buscó entre ellas, una por una, hasta que encontró una donde aparecía su hijo mayor, Miguel, con una chica que apenas recordaba, una novia fugaz de cuando él tenía 20 y tantos. Ricardo la miró con atención. Era la misma que la señora describió. No había duda. Esa mujer era la mamá de Luna. Todo encajó. Se quedó en silencio unos segundos y luego salió de la oficina. Buscó a Luna. La encontró sentada en el jardín viendo las estrellas.
Se sentó a su lado. No supo cómo decirlo. Solo le preguntó si recordaba a su papá. Ella dijo que no, que su mamá nunca hablaba de él. Ricardo respiró hondo. Le dijo que tenía algo importante que contarle y con calma, sin adornos, le explicó que había muchas posibilidades de que Miguel, su hijo, fuera su padre. Luna se quedó quieta. Lo miró, pero no dijo nada. No lloró, no gritó, solo preguntó si eso era seguro. Ricardo le dijo que no del todo, pero que todo indicaba que sí. Ella se abrazó las rodillas. Dijo que entonces eso la hacía parte de la familia. Ricardo le dijo que para él ya lo era sin importar los papeles. Luna se le acercó y apoyó la cabeza en su hombro. No hablaron más esa noche, pero el silencio lo decía todo. Al día siguiente de haber descubierto la posibilidad de que Luna fuera nieta de Ricardo, él se levantó temprano con una sola cosa en la cabeza. Necesitaba hablar con Miguel. No podía dejar pasar el tiempo ni andar con rodeos. Sabía que era una conversación incómoda, pero ya no había marcha atrás. Llamó a su hijo y le pidió que fuera a la casa. Miguel preguntó si era urgente. Ricardo le dijo que sí, que era importante. 2 horas después, Miguel llegó. Traía la misma cara seria de siempre, la camisa planchada, el reloj caro y esa actitud de «estoy ocupado, dime rápido». Ricardo le ofreció café. Miguel dijo que no. Se sentaron en la sala. Ricardo fue directo al punto. Le preguntó si recordaba a una muchacha con la que salió años atrás, una tal Daniela de un pueblo cerca de Guanajuato. Miguel se quedó en blanco, tardó en responder. Luego dijo que sí, que se acordaba vagamente, que fue algo corto, sin importancia. Ricardo le preguntó si alguna vez supo que esa mujer tuvo una hija. Miguel se puso tenso. Le dijo que no, que nunca le dijeron nada. Ricardo le enseñó una foto. Era una imagen vieja de Daniela que él había encontrado en una caja olvidada junto con una carta que nunca abrió. Miguel la miró un rato, largo, luego tragó saliva. Ricardo le dijo que había estado con Luna en ese pueblo, que una señora mayor los reconoció, que describió a Daniela con detalle, que dijo que esa niña era hija de Daniela y que el apellido coincidía. Miguel no lo podía creer. Dijo que era imposible, que nadie le dijo nada. Ricardo sacó otra foto, esta vez de Luna. Le pidió que la mirara bien. Miguel la observó en silencio. Luego bajó la vista. No dijo nada. Ricardo insistió. Si había una mínima posibilidad de que fuera su hija, tenía que saberlo. Miguel empezó a ponerse nervioso, se levantó, caminó por la sala, se pasó las manos por la cara. Finalmente dijo que una vez, cuando terminó con Daniela, ella le dijo que si algún día pasaba algo, él no tenía que preocuparse, que ella se haría cargo sola, pero que nunca lo buscó. Nunca, insistió. Ricardo le preguntó si estaba dispuesto a hacerse una prueba de ADN. Miguel dudó. Dijo que era mucho, que tenía su vida hecha, que no podía con eso. Ricardo le respondió con firmeza que no se trataba de él, que se trataba de una niña que había vivido en la calle, que había sobrevivido sola y que ahora tenía la posibilidad de saber de dónde venía. Miguel, por primera vez, bajó la guardia. Dijo que sí, que lo haría, pero que necesitaba tiempo. Ricardo no le respondió, solo se levantó y lo acompañó a la puerta. Esa noche, cuando volvió del trabajo, Ricardo encontró a Luna en la cocina comiendo pan con chocolate. Se sentó a su lado y le dijo que ya había hablado con Miguel. Ella lo miró esperando algo. Ricardo le dijo que Miguel no estaba seguro, pero que aceptó hacerse la prueba. Luna no sonrió ni se puso triste, solo dijo, «Ok». Luego preguntó qué pasaba si sí era su papá. Ricardo le dijo que no lo sabía, que eso no cambiaba nada entre ellos, que él iba a seguir ahí siempre. Luna asintió. Dijo que solo quería saber, que no esperaba nada más. Ricardo le acarició el cabello y le dijo que estaba orgulloso de ella. En silencio, los dos
Entendieron que estaban entrando en un nuevo capítulo, uno que podía traer respuestas, pero también más preguntas, y aunque no sabían lo que venía, lo iban a enfrentar juntos. La prueba de ADN se hizo en silencio. Miguel fue al laboratorio sin decirle a nadie más. Se tomó la muestra y se fue sin mirar atrás. Ricardo acompañó a Luna en todo momento, sin mostrarle su propia ansiedad. La niña estaba tranquila por fuera, pero se notaba en sus ojos que no era cualquier cosa. Pasaron 3 días antes de que llegaran los resultados. El sobre era pequeño, delgado, pero pesaba como si trajera una piedra adentro. Ricardo lo abrió solo en la oficina con las manos temblorosas. Lo leyó 2 veces. Luego lo dejó sobre el escritorio y salió al jardín donde Luna estaba dibujando con crayones. Se sentó a su lado y le dijo: «Es positivo». Ella no reaccionó de inmediato, solo lo miró, bajó la vista y siguió coloreando. Luego dijo: «Lo sabía». Ricardo le preguntó cómo se sentía. Ella solo encogió los hombros. Dijo que no cambiaba nada, pero que al menos ahora entendía por qué tenía los mismos ojos. Esa tarde, Ricardo llamó a sus 3 hijos. Les pidió que vinieran a la casa esa misma noche. No dio explicaciones, solo dijo que era urgente. Isabel llegó primero, como siempre, con cara de pocos amigos. Luego llegó Carmen con una expresión seria, pero más suave. Miguel fue el último en llegar. Estaba nervioso, se le notaba. Se sentaron todos en la sala, igual que aquella vez semanas atrás. Luna no bajó. Ricardo les explicó que ya había confirmado lo que sospechaba. Luna era hija de Miguel. Nadie dijo nada por unos segundos. Isabel fue la primera en reaccionar. Preguntó si estaba bromeando. Ricardo le dijo que no. Le mostró la prueba. Miguel no habló. Tenía la mirada clavada en el piso. Isabel se levantó. Empezó a caminar por la sala como si necesitara moverse para entender. Dijo que eso era una locura, que cómo era posible que nadie supiera nada. Ricardo le explicó lo que Daniela le había dicho a la señora del pueblo, lo que Miguel le había contado. Isabel se volteó hacia su hermano. Le gritó que por qué nunca dijo nada, que si ya sabía por qué se quedó callado. Miguel levantó la voz. Le dijo que él no lo sabía, que no lo supo nunca, que si lo hubiera sabido, tal vez todo sería distinto. Isabel no se calmaba. Decía que eso iba a ser un escándalo, que qué iban a decir los medios, los socios, los empleados. Carmen fue la que la interrumpió. Le dijo que ya era suficiente, que estaban hablando de una niña, no de una empresa, que si alguien tenía que pensar en eso, era Luna. Miguel se puso de pie. Dijo que no sabía qué hacer, que no estaba listo para ser papá. Ricardo le respondió que nadie le estaba pidiendo eso, que él estaba al frente, que no iba a soltar a Luna, que solo quería que Miguel lo supiera, que no hubiera secretos. Miguel preguntó si Luna lo sabía. Ricardo dijo que sí, que ella lo había tomado con calma, pero que claramente estaba esperando algo. Miguel se pasó la mano por el rostro. Dijo que necesitaba tiempo. Isabel estalló otra vez. Le dijo que esto iba a afectar a todos. Ricardo le respondió que si eso era lo que le preocupaba, entonces mejor no dijera nada más. Que Luna no había pedido nacer, ni estar sola, ni llegar a esa familia, que si no estaban dispuestos a abrir el corazón, que al menos no estorbaran. Isabel lo miró como si no lo conociera. Le dijo que ya no lo reconocía. Ricardo respondió que ahora sí se estaba reconociendo él, que por fin estaba haciendo algo que valía la pena. Carmen se levantó, caminó hacia su papá y lo abrazó. Le dijo que estaba orgullosa, que aunque no sabía cómo manejarlo todo, iba a estar ahí. Isabel tomó su bolso y se fue sin despedirse. Miguel salió después, sin decir más. Ricardo se quedó solo con Carmen. Luna bajó minutos después. Le preguntó si ya se habían ido. Ricardo dijo que sí. Ella preguntó cómo había salido todo. Él dijo que hubo de todo. Luna solo asintió. Dijo que se lo imaginaba. Luego se
Sentó en el sillón con las piernas cruzadas y se puso a ver caricaturas. Ricardo la miró. Pensó que a pesar del lío, ella seguía siendo una niña y esa era la única verdad que valía. Pasaron un par de días desde la confrontación familiar y por más que Ricardo trató de mantener la calma, sabía que Valentina no se quedaría callada. Esa mañana recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró copias de documentos privados, contratos, cuentas bancarias, archivos que revelaban detalles de su vida, empresarial y personal. También había fotos de él con Luna en el parque, en la casa, en el coche, todo en blanco y negro, recortado con cuidado. Al reverso de una foto estaba escrito en letra rasposa: "No todos lo aprueban". Ricardo sintió un frío en el pecho. Sabía que Valentina todavía estaba en movimiento. Esa misma tarde recibió una llamada de prensa. Un periodista que había estado en contacto con Valentina le pidió una entrevista urgente para hablar de un escándalo que sacudirá a la élite. Ricardo no contestó, pero después el teléfono volvió a sonar. Era Valentina, con voz suave y peligrosa. Le dijo que había hecho lo que le advirtió. Iba a contar verdades que nadie esperaba. Ricardo cerró los ojos. Ya no había marcha atrás. Valentina ya estaba usando medios y documentos para atacarlo. Ella estaba moviéndose rápido, sin piedad, y todo indicaba que lo estaba vilipendiando ante la opinión pública. Ricardo no sabía qué iba a pasar. Sí sabía que ahora tenían una batalla abierta. Esa noche Luna lo encontró en la oficina viendo el paquete. Él la tomó de la mano. Le explicó que Valentina estaba intentando traer problemas, que estaba siendo injusta. La niña lo miró fija, le preguntó si podía asustarse. Ricardo respondió que no lo suficiente para salirse del camino, que iban a seguir adelante juntos, que si Valentina traía sus sombras, ellos respondían con luz. Luna asintió. No dijo más, pero Ricardo sintió un calor en el pecho al verla firme. Estaban listos. Y justo cuando la noche cubría la casa, sonó otro mensaje en el teléfono. El periodista adjuntaba un titular preliminar: "Empresario millonario ocultando bajo su techo una menor sin explicaciones". Y con eso, la batalla pública comenzaba. La noticia reventó en redes sociales antes de que amaneciera. Titulares con letras grandes hablaban de un empresario de alto perfil que escondía a una niña en su casa. No decían nombres, pero las fotos lo dejaban claro. Era Ricardo. Los comentarios empezaron a multiplicarse. Algunos decían que era un héroe, otros que había perdido la cabeza, algunos lo llamaban loco, otros lo aplaudían. Las televisoras empezaron a buscarlo. Los reporteros acampaban frente a su casa. Querían una declaración, una foto, cualquier cosa. Ricardo, por indicación de Javier, no dijo nada al principio. Solo reforzaron la seguridad de la casa, cerraron cortinas, apagaron luces y mantuvieron todo bajo perfil. Pero eso no duró mucho. Una mañana, Luna bajó a la cocina y vio a Ricardo con el rostro serio leyendo el periódico. En portada estaba su foto con ella en el jardín con un título que decía "Protección o capricho millonario". Ella se quedó helada. Le preguntó si eso era malo. Él la miró y le dijo que no era culpa suya, que había gente que no entendía lo que hacían, que había gente que hablaba sin saber, pero que eso no iba a cambiar nada entre ellos. Esa tarde, Javier convocó una rueda de prensa. Fue sencilla, sin luces ni show. Ricardo apareció con traje oscuro, serio, pero con la voz firme. Explicó cómo conoció a Luna, cómo fue su decisión de ayudarla, cómo todo estaba siguiendo un proceso legal y que no había nada oscuro, sucio ni ilegal en lo que estaban haciendo. Dijo que no se iba a esconder, que no iba a avergonzarse por cuidar a alguien que lo necesitaba. La prensa no tardó en reaccionar. Algunos medios se bajaron del escándalo, otros apretaron más fuerte. Valentina, mientras tanto, empezó a aparecer en programas de chismes, dando
entrevistas, mostrando papeles editados, contando su versión como una víctima despedida por proteger al jefe. Usaba frases como «me amenazó», «me ocultó cosas», «temí por mi seguridad». La opinión pública se dividió. Unos se iban con ella, otros se indignaban por cómo atacaban a un hombre mayor y a una niña que solo buscaban algo de paz. Ricardo y Luna no podían salir sin cámaras siguiéndolos. Fueron días tensos. Luna dejó de salir al jardín. Empezó a dormir mal. Soñaba que venía gente a separarlos. Ricardo hizo todo lo posible por mantenerla tranquila. Le cocinaba, le contaba historias, le ponía películas, pero sabía que nada de eso era suficiente. Decidieron hablar con un psicólogo infantil, no para decirle que algo estaba mal, sino para ayudarla a sobrellevar el caos. El especialista fue claro: la niña estaba fuerte, pero no era inmune, que necesitaba sentir estabilidad, protección real, que si se sentía atacada podía cerrarse otra vez. Eso fue lo que empujó a Ricardo a actuar con más fuerza. Con ayuda de Javier, interpusieron una contrademanda contra Valentina por difamación, acoso y falsificación de documentos. Presentaron las pruebas públicas, mostraron los fraudes, las cuentas robadas, las firmas falsas. La historia cambió poco a poco. Los medios empezaron a enfocarse en eso, en cómo Valentina por años había manipulado la vida del empresario, cómo había usado su puesto para enriquecerse y luego para vengarse. Los comentarios empezaron a volverse a favor de Ricardo y Luna, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de que la verdad empezaba a salir, Ricardo sabía que no iba a recuperar del todo su privacidad, que siempre habría alguien que dudara, que señalara, que comentara sin saber. Una noche, mientras veían televisión, Luna le preguntó si todo eso iba a terminar algún día. Ricardo le dijo que no lo sabía, pero que lo importante era que él no iba a irse y ella tampoco, que lo que tenían no se lo podía borrar un escándalo. Ella asintió. Le dijo que si algún día él se cansaba de todo eso, que se lo dijera. Ricardo soltó el control de la tele, la miró fijo y le dijo que jamás, que si había algo que lo hacía fuerte era ella. Y ahí se quedaron, sin más palabras, como si el ruido del mundo se apagara un rato. Después de semanas de escándalos, fotos, titulares y cámaras en la puerta, llegó un momento que nadie vio venir. Una periodista joven, de esas que no buscan chismes sino historias con sentido, contactó a Javier y le pidió algo inusual. No, quería entrevistar a Ricardo, quería hablar con Luna. Le prometió que no sería en vivo, que no sacaría nada sin permiso, que solo quería conocer la versión de quien todos hablaban, pero nadie escuchaba. Al principio, Ricardo dijo que no quería exponerla más, pero fue Luna quien se le acercó y le dijo que sí quería hablar, que ya estaba cansada de que todos dijeran cosas por ella, que si alguien iba a contar su historia, iba a ser ella misma. Ricardo le preguntó si estaba segura. Ella le dijo que sí, así que al día siguiente la periodista, Clara, llegó a la casa. Luna la recibió en la sala con un vestido sencillo y una coleta alta. Clara se sentó frente a ella con una libreta y una grabadora. Le dijo que podía detener la entrevista cuando quisiera. Luna respiró hondo y empezó. Habló con voz firme, sin llorar, sin titubear. Dijo que sí, que había vivido en la calle, que había dormido en banquetas, en azoteas, en parques, que la gente la miraba feo, como si fuera invisible o un problema, que muchas veces tuvo miedo, que muchas veces pensó que no iba a despertar, pero que un día, en su peor noche, vio a un señor solo en un banco y algo en su cara le hizo detenerse, que ese señor no le pidió nada, no le ofreció dulces ni dinero, solo le habló como si la conociera. Dijo que era su cumpleaños. Luna contó que con las monedas que tenía compró un pedazo de pastel, que lo hizo porque sintió que él lo necesitaba más que ella y que desde ese momento su vida cambió. Contó cómo
Ricardo la buscó, la ayudó, la cuidó. Dijo que nunca le prometió cosas mágicas, ni le pidió que lo llamara papá, ni trató de cambiarla, que solo le dio un cuarto, comida caliente, seguridad. Luna dijo que mucha gente cree que un niño necesita juguetes, viajes, ropa, pero que lo único que ella necesitaba era sentir que alguien la veía, que no estaba sola. Habló de cómo se sintió al saber que Miguel era su papá. Dijo que no lo odiaba, que no lo culpaba, que no esperaba nada de él, pero que ahora sabía de dónde venía y eso le bastaba. Contó cómo fue enterarse de lo que Valentina había hecho, cómo la hizo sentir insegura, cómo la hizo temer que otra vez iba a ser abandonada, pero que Ricardo no la dejó, que le creyó, que le dijo, «Aquí está segura». La periodista no interrumpió en ningún momento, solo anotaba, grababa, escuchaba. Luna habló también de los insultos que había leído en internet, de cómo le decían que era una aprovechada, una mentirosa, una niña de la calle que se metió donde no debía. Dijo que no entendía por qué la gente podía decir cosas tan feas sin conocerla, pero que no iba a dejar que eso la rompiera, que ahora tenía una voz y la iba a usar. Cuando terminó, la periodista le preguntó si quería que publicara eso. Luna le dijo que sí, pero completo, sin recortes, tal como lo dijo. Ricardo escuchó todo desde el pasillo. Se le humedecieron los ojos, pero no quiso entrar. Cuando la periodista se fue, Luna fue a su cuarto como si nada. Se puso a dibujar. Esa noche el artículo salió. No era un escándalo, era una historia. La niña del banco habla, decía el título, y el país la escuchó. Nadie lo esperaba, pero al día siguiente del artículo todo empezó a cambiar. Las redes que antes estaban llenas de críticas se llenaron ahora de mensajes de apoyo. Gente de todos lados comentaba lo valiente que fue Luna al hablar. Muchos decían que jamás habían escuchado a una niña contar su historia así, sin pena, sin esconder lo duro que había vivido. Algunos medios que antes atacaban a Ricardo empezaron a retractarse. Dijeron que habían juzgado sin saber, que se habían dejado llevar por una exempleada resentida. Valentina, que hasta entonces seguía paseándose por programas de televisión como víctima, empezó a desaparecer. Su tono ya no convencía. En las redes, las mismas personas que antes la aplaudían, ahora le exigían explicaciones. Preguntaban por los fraudes, las firmas falsas, los documentos que Ricardo y Javier habían mostrado con pruebas claras. La presión creció tan rápido que un día, sin avisar, Valentina fue citada a declarar ante el Ministerio Público. Intentó evadir, pero no pudo. Las pruebas estaban ahí. Los abogados de Ricardo movieron todo con rapidez. En menos de una semana, la denuncia de difamación se convirtió en un caso penal por robo, uso indebido de recursos y falsificación de documentos. El escándalo se volteó por completo. Ahora la que aparecía en las noticias no era Luna ni Ricardo, sino Valentina, esposada, entrando a un juzgado. Las imágenes se hicieron virales. La asistente fiel ahora era señalada por robar miles de pesos y mentir ante las cámaras. Ricardo no sonrió, no celebró, solo respiró más tranquilo. Sabía que aún quedaban cosas por resolver, pero al menos el mayor peso ya no lo cargaban ellos. Luna vio las noticias y no dijo nada. Solo se acercó a Ricardo, lo abrazó por la espalda y se quedó ahí unos segundos. No hacía falta hablar. Esa noche, Javier llamó a Ricardo y le dijo que el juez había aprobado la custodia temporal oficial de Luna mientras se resolvía todo lo legal. Era un paso enorme. Ricardo colgó el teléfono, se sentó frente a la ventana y se quedó viendo la noche. Había empezado con un pedazo de pastel y ahora tenía una hija en todo sentido. Aunque el apellido aún no estuviera en papel, Carmen llamó más tarde. Le dijo que estaba feliz por él, que todo había salido justo como debía. Isabel no llamó, pero eso ya no dolía tanto.
Miguel sí llamó. Le dijo que si Luna alguna vez quería hablar con él, estaba listo. Ricardo le agradeció el gesto. No sabía si algún día eso pasaría, pero al menos ya no había más secretos. Luna, por su parte, pidió que ese día no cocinaran. Quería salir a cenar. Ricardo aceptó. Fueron a una taquería sencilla, de esas con sillas de plástico y servilletas enrolladas. Pidieron tacos al pastor, agua de horchata y un flan para compartir. Nadie los reconoció, nadie los molestó. Por primera vez en semanas, eran solo un señor y una niña cenando tranquilos. Luna se reía con la boca llena. Le contaba un chiste tonto que había visto en la tele. Ricardo la escuchaba, sonreía y pensaba en lo increíble que era, cómo algo tan simple podía sentirse como una victoria tan grande. Había pasado casi un año desde aquella noche en el banco del parque. Ricardo se levantó ese día con una sensación distinta. No era solo porque era su cumpleaños otra vez, sino porque ahora todo tenía sentido. Bajó las escaleras y encontró la casa decorada con globos, serpentinas, una pancarta hecha a mano que decía «Feliz cumpleaños, papá Ricardo», y el olor a pastel recién hecho saliendo de la cocina. Luna, con un delantal lleno de harina, salió corriendo a abrazarlo. Le dijo que ese año no se le iba a olvidar, que no podía permitir que su cumpleaños pasara en silencio como la vez anterior. Ricardo la abrazó con fuerza, la miró a los ojos y le dijo que ese era el mejor regalo de todos. Ya no había cámaras afuera, ya no había llamadas de periodistas ni abogados, corriendo de un lado a otro. Valentina seguía su proceso legal, lejos de ellos. Miguel había comenzado a visitar la casa de vez en cuando, sin forzar nada, solo observando, escuchando, tratando de entender a su hija. A veces le llevaba libros, otras veces solo se sentaba con ella a tomar agua en el jardín. No eran padre e hija cercanos, pero había una puerta abierta. Carmen seguía en contacto, siempre dispuesta a apoyar, a cuidar, a visitar. Isabel no aparecía mucho, pero Ricardo ya no la esperaba. Había soltado esa parte sin rencor. Ese día, Luna preparó el desayuno. Hizo huevos revueltos con jamón y tortillas medio tostadas. Ricardo comió feliz como si fuera un banquete. Luego salieron al jardín, donde ella había puesto una mesa con platos de colores, servilletas dobladas y un mantel viejo, pero limpio. A mediodía llegaron algunos amigos nuevos, vecinos, gente del pueblo donde ella había nacido y que ahora los visitaban de vez en cuando. También llegó Javier con su esposa y un regalo envuelto con papel plateado. Había música bajita, risas y el pastel en el centro de la mesa con velas encendidas. Todos cantaron las mañanitas. Ricardo cerró los ojos, pidió un deseo y sopló. Cuando los abrió, tenía los ojos aguados, no porque fuera un momento triste, sino porque por fin, después de tanto, sentía que todo estaba en su lugar. Por la tarde se sentaron a ver fotos. Luna había armado un álbum con recortes, dibujos y fotos impresas de los dos. Desde la primera vez que comieron en la fonda hasta el día en que colgaron el letrero en su cuarto que decía «Aquí estás en casa». Ricardo pasó cada página con una sonrisa que no se le borraba. Cuando terminaron, ella se recargó en su hombro y le dijo bajito «Gracias por no irte». Él le respondió sin pensarlo «Gracias por llegar». Y así, sin mucho ruido, sin discursos, sin cámaras, comenzó una nueva etapa. La etapa donde el pasado ya no dolía tanto y el futuro no daba miedo porque ahora no estaban solos. Se tenían y eso era más que suficiente.